Y la noche de ese miércoles 29 de septiembre se generó una suerte de leyenda urbana que ante la falta de decisión del Ejecutivo, ante la ausencia de decisión del presidente de la Asamblea Nacional, perdón, ante la ausencia de una decisión de la Asamblea Nacional. A ver, ya me dicen que estamos en Facebook. Veamos, revisemos. Y ahora sí estamos en Facebook. A los que me están escuchando, por favor, en señal de radio, ya estamos en Facebook. Veamos. Ya, y sí se me escucha. Déjenme tomarme para respirar una tacita de café. Buen día. Muy bien. Gracias, don Javier Llanes. Primerito en el comentario. Doña Fabiola Villarroel, también primerita. Segundita en el comentario. Nada que ver, don Edu. No están saboteando. Es un problema técnico nuestro. No tiene nada que ver con sabotaje, ni mucho menos. No, nada que ver. Es un problema de nuestro sistema que obviamente estamos trabajando para ver si logramos reemplazarlo. Sí, ya voy a repetir todo. Por eso no me he adelantado mucho en el comentario. Bueno, vayan conectándose. Vayan conectándose, por favor. Vayan conectándose. Muy bien. Saludos al Juanca Castillo. Me dice que me quiere escuchar y no ver. Ya sabe que me puede escuchar también, mi querido Juanca, a través de la señal de radio. Ya estamos. Gracias a la nena Vivanco, que también nos había alertado. Por acá también doña Marisol Sotomayor, desde Guayaquil, que también nos había escrito. Colega Néstor Aguilera. Muy bien. Gracias. Silvia Arcos, gracias, amiga. También nos está escuchando desde el centro del país. La doctora Natalia Delec. Igualmente nos escribe. Susanita Naranjo, que también tiene la gentileza siempre de conectarse con nosotros. Bueno, estamos al aire, ojalá que no se nos caiga la transmisión. Vayan conectándose. Qué barbaridad, ya están conectándose. Muy bien. Que lleguemos al número que teníamos antes de que se cayera la señal, porque teníamos una espectacular visualización cuando terminamos la lectura de noticias junto a Silrad. Bueno, recapitulo el tema que estaba señalando. Estaba hablando del 30S, empecé con eso antes de hablar del tema de Daniel Mendoza, porque hoy son 10 años, y yo les decía... El 29 de septiembre del 2010 no hubo votos en la Asamblea Nacional para tomar una decisión sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley del servicio público. Ese día los periodistas y creo que muchos de los legisladores se enteraron que había supuestamente cambios en algunos de los, entre comillas, derechos adquiridos a lo largo del tiempo por parte de los policías y de los militares. Y esa noche... y lo elevo a categoría de leyenda urbana, trascendió que el secretario jurídico de la presidencia tenía listo ya en el escritorio del presidente de la República el decreto disponiendo la disolución anticipada de la Asamblea Nacional. O sea, esto que se denomina en el argot popular la muerte cruzada. Les hablo del miércoles 29. El jueves 30... amanecimos con la novedad de que había una subordinación en el Regimiento Quito, ubicado acá en la avenida Mariana de Jesús, junto al Hospital Metropolitano y junto al Hospital de la Policía Nacional. Esa subordinación que además luego, se multiplicó con otras acciones. Hubo una subordinación también en el Ministerio de Defensa, en el sector de la Recoleta, en el aeropuerto, en la base aérea Mariscal Sucre, porque allí funcionaba justamente la base aérea, donde ahora es el Parque Bicentenario. Luego tuvimos la presencia del presidente de la República en el Regimiento Quito. El presidente de la República había sido recién operado de una de sus rodillas. La famosa imagen de Correa abriéndose la corbata, casi abriéndose el botón de la camisa y diciendo que lo maten. Y luego tuvimos los episodios que son de dominio público. Un presidente de la República que creo yo, y yo lo he dicho a lo largo de estos 10 años, cada año he dicho lo mismo y se los digo para los nuevos oyentes, televidentes, internautas. Era el presidente de la República y tenía el derecho, si él consideraba, de ir al Regimiento Quito, sí. ¿Que fue una decisión inconveniente? Sí. Porque la situación estaba caliente. Porque el presidente se expuso a lo que finalmente ocurrió. Porque tuvimos un presidente vulnerado en sus derechos y respetado justamente, fue irrespetado el primer mandatario de la República. Creo que eso, en eso me parece a mí
no podemos no estar de acuerdo, ustedes y quienes hablan. El presidente de la República fue irrespetado. Me parece a mí que los policías fueron mal informados. Y fruto de esa mala información se generó la subordinación. Y fruto de esa subordinación, el presidente de la República fue vejado. El presidente de la República fue agredido. Y no creo que exagero al pensar, y esto lo he venido diciendo, insisto, a lo largo de 10 años, no lo digo ahora, lo he dicho desde siempre. Yo sí creo que hubo espacios en los cuales incluso la seguridad y la propia vida del presidente de la República corrió peligro en ese momento. Pero de eso, y esto también lo he mantenido a lo largo de una década, queridos amigos y amigas, de eso, a pensar que los hechos ocurridos desde antes de las 6 de la mañana de ese jueves 30 de septiembre del 2010, fueron previamente concertados a partir de la preparación de un intento de golpe de Estado, yo tengo mis dudas y lo he expresado a lo largo del tiempo. Para mí en lo personal, e insisto, porque seguí de cerca el debate del miércoles 29 de septiembre en la Asamblea Nacional, y para ese día 29 nadie sabía, o tenía certezas, o tenía claridad, o mayor conocimiento sobre las normas que se estaban creando a través de las cuales supuestamente policías y militares perdían sus derechos. Al final, a la larga, esas normas lo que hicieron fue clarificar algunos de esos derechos que habían adquirido policías y militares. Terminó siendo así. Y los policías y los militares lo saben. Yo estoy convencido, y nadie me va a convencer de lo contrario, y es apenas mi opinión, seguramente algunos de ustedes discreparán con esta opinión. Estoy convencido que lo que pasó en la mañana, ojo con lo que digo, en la mañana del 30 de septiembre, fue un hecho exclusivo de policías y militares y espontáneo fruto de la desinformación. Pero también estoy convencido que transcurridos los hechos de la mañana, cuando tuvimos un presidente que fue vejado, que fue irrespetado, que fue agredido, que cometió el error de ir al Regimiento Quito, el error político de ir al Regimiento Quito, porque estoy seguro que si Correa no iba al Regimiento Quito no pasaba nada. Creo que cometió el error de ir al Regimiento Quito. Dada la situación y dada su propia condición de salud, yo lo considero un error. Que era una atribución de él, sí, era una atribución de él, creo que eso es indiscutible. Pero creo que Correa cometió el error de ir al Regimiento Quito dadas esas condiciones tan complejas que había en ese momento por parte de policías insurrectos, que irrespetaron al presidente de la República, que lo vejaron, que lo insultaron, que lo ofendieron, que lo agredieron y que incluso generaron una sensación de que la vida del mandatario corría peligro. Yo tengo claridad sobre esa posición, pero también estoy seguro que ese hecho espontáneo, como yo lo califico, que estoy seguro, estoy convencido que no fue preparado con días de antelación, con el apoyo de periodistas, porque también estoy convencido que hubo colegas periodistas cuyo papel ese día fue malinterpretado, fue irrespetado, hubo colegas a los cuales los estigmatizaron, y algunos de ellos yo los conozco y puedo certificar que no fue así, Aquí se dijeron muchísimas cosas de aquel día. Estoy convencido que conforme transcurrió la mañana y luego la tarde, hubo sectores políticos que pretendieron pescar a río revuelto. De eso estoy convencido y lo he dicho en varias ocasiones. Yo no manejo, nunca he manejado, y lo he dicho públicamente en mi audiencia, e insisto, es la opinión de quien les habla. Jamás he manejado la tesis de que fue un golpe de Estado previamente preparado, un intento de golpe de Estado premeditado con antelación. Yo no comparto esa tesis. No comparto esa tesis. Pero sí estoy convencido que conforme transcurrieron los hechos del 30 de septiembre, sí hubo sectores políticos que pretendieron pescar el río revuelto. Por eso pretendían que la Asamblea Nacional se instale ese día, para tratar de tomar decisiones, como ya ocurrió con Gutiérrez en el año 2005, como ya ocurrió con Bucaram en el año 97. Que los congresos de la época tomaron decisiones inconstitucionales derrocando presidentes. Y no es una defensa a Bucaram ni a Gutiérrez, es simplemente una recopilación de los hechos que recoge la historia. Estoy convencido, y lo he dicho en varias ocasiones, hubo políticos y sectores políticos que quisieron aprovecharse de la situación y pescar el río revuelto y atentar contra el régimen constituido, aprovechando la revuelta de los policías y de los militares. Pero luego de eso se armó toda una telenovela.
Porque sí, y esto lo he dicho en varias ocasiones, sí creo que luego de ese infausto jueves 30 de septiembre que costó la vida a civiles y a uniformados, costó la vida, y tal vez uno de los hechos más cuestionables de aquella jornada fue el asesinato de Froilán Jiménez ante las cámaras de televisión. Luego de eso, estoy convencido que hubo una cacería de brujas, con los que son y con los que no son. Y sobre esto nunca se generó un intento de reconciliación nacional. 10 años seguimos hablando de lo mismo. Y justo en estas fechas, hace 5 días nomás, la Fiscalía ya empezó a hablar de este tema y ya abrió una indagación sobre el tema de la muerte de Froilán Jiménez. Justo 5 días antes de llegar a esta fecha del 30 de septiembre. Justo. Es una herida que no se ha podido cerrar. No se ha podido cerrar esta herida, menos aún cicatrizar. Seguimos hablando del 30 de septiembre. Este tema debió haber terminado ese mismo día. Sí, sanciones para los responsables, pero no una cacería de brujas que luego sí se inició. Hubo cosas irregulares, como por ejemplo no resguardaron la escena del asesinato, el lugar donde fue asesinado Froilán Jiménez, ordenaron la limpieza en ese mismo momento, no hubo el acordonamiento, no hubo la investigación de la Fiscalía, de Criminalística, o sea, hubo cosas irregulares, ciertamente. Pero 10 años después seguimos con esa herida abierta. A mí me parece increíble. 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 Esta debió haber sido una herida que debió haber sido cerrada en su momento. Y claro, pues al año siguiente, en el primer año, hubo gente que dijo, vamos a celebrar el día que Ecuador recuperó, mantuvo la democracia o respetó la democracia. No era un día para celebrar, pero alguna gente lo hizo. Habló de celebración. Hablaron de la Megan, que hace un año nació la Megan, que la Megan era la niña, que era el símbolo de la recuperación, de que se mantuvo la democracia. O sea, se hizo una telenovela y ustedes, perdónenme, yo les pido que analicen esto con cabeza fría. Se hizo una telenovela que ha perdurado durante una década. ¿Y qué ha ganado el país en una década? Díganme, ¿qué ha ganado el país en una década? Se generaron fábulas como que al presidente de la República le quisieron unos médicos o la gente del hospital de la policía envenenar con cianuro. Una fábula que luego no fue probada. Y victimizaron a alguna gente que luego aparecieron como actores políticos. Terminó siendo así. Terminó siendo así. Varias de esas gentes que fueron victimizadas aparecieron como mega actores políticos. Luego se convirtieron en candidatos, luego se convirtieron en invitados recurrentes a determinados medios de comunicación para hablar de lo mismo. Este tema del 30 de septiembre avivó aún más la división de varios segmentos de la sociedad. Y yo sí creo que este tema debió morir ese mismo jueves 30 de septiembre. Después de esto no hubo un llamado a la reconciliación, no hubo un llamado a la unidad. Sí, sanciones para los insurrectos, sí, pero cierra la herida, cierra el círculo, no sigas con lo mismo, 10 años en lo mismo. Por eso hoy, al menos en este espacio, me he negado a tener entrevistas sobre el tema. En la tarde vamos a tener 2 entrevistas con 2 visiones en el programa de la tarde. Pero en esta mañana no voy a tener entrevistas sobre el tema. Porque sí ha resultado ser muy chocante y les digo, a mí me ha correspondido cubrir esto 10 años. Cada 30 de septiembre ha sido, créanme, un dolor de cabeza. Porque tenemos a los culpables, a los victimizados, a los actores políticos, a los que hablan del golpe de Estado, a los que hablan de que fue un autogolpe. O sea, 10 años hablando de lo mismo, Por eso yo les pido una reflexión. Y vean, yo no me voy a desdecir. Durante 10 años he dicho, yo no me como la tesis del golpe blando. Yo no. Aquí, por ejemplo, hubo colegas que fueron llamados a la fiscalía porque el día anterior escribieron un tuit que se relacionaba con la presunción de que iba a haber muerte cruzada, pero ya lo asociaron con que se estaba preparando una conjura para derrocar al presidente el día siguiente. Elementos que no pudieron ser probados. Hubo cosas que no pudieron ser probadas. Pero sobre esto cada año se generó una misma fábula.
Insisto, el 30 de septiembre, para cerrar este capítulo, el 30 de septiembre tuvimos un presidente irrespetado, vejado, agredido, insultado, ofendido, cuya vida sí corrió peligro por parte de enloquecidos miembros de la Policía Nacional de la época. Sí, pero de allí a decir que había un golpe de Estado premeditado, o sea, como que todo el mundo sabía que Correa iba a ir esa mañana al Regimiento Quito, ¿no? O sea, no entiendo. Si Correa no iba al Regimiento Quito esa mañana, no pasaba lo que pasó. No había el intercambio de balas, no es que pretendían asesinarlo estando en la habitación del hospital. No pasaba eso. Yo al menos en lo personal, y es mi opinión, respeto al que opina distinto, es la mía. Yo nunca participé de la tesis de que hubo un golpe de Estado detrás de esto, en la génesis. Que luego sí hubo políticos que pretendieron aprovecharse del momento para atentar contra el orden constituido, de eso también estoy convencido. Convencido. Que hubo reuniones entre políticos que por ahí quisieron instalar la Asamblea Nacional, de eso estoy convencido. Pero con el transcurso del día y con la evolución de los hechos de ese jueves 30 de septiembre. De eso estoy totalmente convencido. Muy bien, ese es un tema que quiero hablar, que quería hablar. Ya que tenemos una muy buena visualización, recuperamos la visualización de nuestra audiencia, hablemos de lo que realmente interesa, amable audiencia. Lo que pasó ayer en la Corte Nacional de Justicia es un mega escándalo, mega escándalo. No normalicemos la corrupción. No normalicemos la corrupción. O sea, este país se ha acostumbrado a no escandalizarse. Yo sí me escandalizo. Pero se ha acostumbrado a no escandalizarse de las cosas que se dicen y de las revelaciones que hay. Y además este país se ha acostumbrado a no medir con la misma vara lo que dicen los unos y los otros sobre hechos que pueden ser similares. El testimonio anticipado de Daniel Mendoza el día de ayer es un testimonio escandaloso, de proporciones, porque devela toda una estructura de corrupción en la cual están involucrados asambleístas y autoridades del gobierno ecuatoriano. Y yo les dije hace algunas semanas, cuando les presenté a ustedes un reporte que publicó El Universo en 2019, respecto de la decisión del presidente de la República de designar al director ejecutivo del Servicio Nacional de Contratación de Obras SECOP, el señor René Tamayo. Lo hizo el presidente de la República, no lo hizo un legislador. Hoy resulta que este personaje terminó siendo cuota de legisladores. Y yo pregunto, ¿quién es el responsable de esa designación? Porque está claro que el decreto ejecutivo lo firma el presidente de la República. Pero ¿qué autoridad del gobierno le dijo al presidente Moreno: señor presidente, hay que designar al señor Tamayo, firme el decreto ejecutivo, y el presidente de la República no se entera? A mí me parece inconcebible eso. Bueno, el señor Tamayo resulta que es una de las piezas de esta aparente trama de corrupción, que ayer alcanza niveles de escándalo, amable audiencia, alcanza niveles de escándalo, con lo que revela Daniel Mendoza. Y voy a dar lectura a varios de los artes que ayer fueron posteados en la cuenta Twitter de la Fiscalía, que tienen que ver con el testimonio anticipado de Daniel Mendoza. Vamos con el primero. A ver, ¿cuál es el primero que tenemos, DJ? El que dice: siempre buscamos tener programas. Ok, ahí lo tienen en su pantalla. ¿Qué dijo Mendoza ayer en la Corte Nacional de Justicia? Para quienes nos están siguiendo en señal de televisión y también en señal de Facebook Live, lo pueden ver en su pantalla. Siempre buscamos tener programas de ayuda social para Manaví y consideramos necesario tener fondos. Desde entonces establecimos esta relación con Eliseo Azuero, quien tenía a René Tamayo en la dirección del SECOP. ¡Ojo! Que Eliseo Azuero tenía a René Tamayo en la dirección de SECOP. El asambleísta Azuero, ni ningún asambleísta, tiene la atribución legal o constitucional de designar a un funcionario. Pero aquí se habla, Eliseo Azuero tenía a René Tamayo en el SECOP. Increíble. Una persona de su entera confianza. Franklin C. le propuso a mi asesor, Jan B.,
para que René Tamayo, en ese entonces director del SECOP, adjudicara al consorcio Pedernales la construcción de la obra del hospital de Pedernales. Le trasladé esa propuesta a Eliseo Azuero, quien aceptó, y dicha adjudicación se dio. Siguiente, Eliseo A, ¿no? Vamos con el siguiente arte, posteado por la Fiscalía General del Estado. Eliseo A, ¿verdad? Eliseo A me pidió ayuda para el cobro de cheques. Esto también es increíble. ¿Ah? Es increíble. Un legislador le pide ayuda a otro legislador para el cobro de cheques vinculados a una actividad que no tiene nada que ver con legisladores. Testimonio de Daniel Mendoza. Eliseo Azuero me pidió ayuda para el cobro de cheques producto de compromisos y transferencias para cumplir sus compromisos adquiridos con asambleístas del grupo Badi. Dispuse a mi asesor que insistiera al gerente de Banecuador que se debía cumplir con el pago de 10 cheques de $40,000 para que sean entregados a Eliseo Azuero, o sea, $400,000. Tuve conocimiento por mi asesor de que aparentemente no había disponibilidad de fondos para efectivizar los cheques. Simultáneamente recibía las llamadas en las que se me ratificaba que Jorge J. tenía los mecanismos para justificar los montos. Entiendo que hubo complicaciones y por eso en un segundo momento hicieron llegar esos cheques a través de otra persona. Entiendo que de esos 10 cheques 2 fueron efectivizados y luego se produjo la detención de mi asesor y se me relacionó con el proceso. Asambleístas gestionando el cobro de cheques que pertenecen al gobierno central, a instituciones del gobierno central. ¿Qué más dijo Daniel Mendoza? Pedí al legislador Eliseo Azuero que explique lo que ocurrió. No quiero decir que no colaboré en esta trama y siempre fue mi objetivo aclarar. Es por eso que el 23 de mayo de 2020 tomé la decisión de viajar a Quito sin avisar a Eliseo Azuero para visitarlo en su casa y que me contara la verdad de los hechos y se aclarara el tema. En la mañana siguiente fui a su casa con una grabadora. Miren ustedes el nivel de desconfianza, ¿no? Fue a la casa a grabarle, imagínense, con una grabadora escondida, para tener alguna garantía de a quién había entregado el dinero. Me dijo que en definitiva era él y su grupo político Badi el que controlaba el SECOP. Legisladores controlando una institución pública encargada de la contratación de obras. Le pedí que aclarara y que hiciera las gestiones para que se transparente. Él reconoce en esta grabación haber recomendado el perfil de René Tamayo y haberle entregado a sus colegas de bancada los montos respectivos. Grabando la grabación oculta y logrando la supuesta confesión del asambleísta Azuero. Dice Mendoza. Más de Mendoza. En esta conversación incluso detalla la metodología que utilizaba para llegar los recursos hacer llegar los recursos a sus compañeros del grupo político a través de Jorge J. y otras personas. Dijo Eliseo Azuero que en una ocasión los reunió vía telemática y les dijo que debían votar por una ley y terminó diciendo que todos recibieron lo que correspondía. Me trasladaron al año 95 con esa declaración. Hago ahí una digresión. Sigo. Como una medida de seguridad para mí realicé esta grabación y previo al día de mi entrega voluntaria, habla de entrega voluntaria Mendoza, se dio una noticia en la que salió un informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría. Eliseo Azuero señaló que debía proteger a Jorge J. porque era quien había operado este tema y se comprometió a hablar con María Paula Romo y el presidente de la Asamblea para aclarar todo esto. Yo me percaté vía remota a través de un sistema de seguridad de que se estaba haciendo el allanamiento a mi residencia y decidí entregarme a la justicia. Mendoza dice que él decidió entregarse a la justicia. No sé si eso es cierto. Lo que es cierto es que él fue detenido. Él dice que se ha entregado a la justicia. Instruí a mi familia que descargara estos audios denominándolos La Verdad y Llamada para que llegado el momento sean entregados a la Fiscalía General del Estado. Supe por parte de mi defensa que sería una supuesta filtración de información que mientras estaba haciendo una pericia se transmitían conversaciones con la ministra María Paula Romo. Ese esquema no lo realicé yo. Supongo que se hizo con base en información que se conocía públicamente. Yo me imagino que se refieren a la publicación de La Posta, del portal La Posta sobre este tema con ese esquema que fue público. Me imagino que se refiere a eso en esta parte. Ratifico que nadie de mi familia tiene el interés o los nexos para filtrar esa información. Como práctica común, yo hacía capturas de conversaciones para ser mostradas a otras personas. Pero no dudo de mi familia o defensa sobre la custodia de esos dispositivos. En mi celular, dice Mendoza, existen fotos sobre otro reparto en el que a través de un papel membretado
consta la designación de la Agencia Nacional de Tránsito. Testimonio anticipado de Daniel Mendoza. Hablamos del SECOP, ahora estamos hablando de la Agencia Nacional de Tránsito. Algunos legisladores recomendamos perfiles por su capacidad técnica. No tienen atribuciones los legisladores para mostrar perfiles o para presentar justamente o sugerir o recomendar gentes. Dice Mendoza, algunos legisladores recomendamos perfiles por su capacidad técnica, pero hay otros legisladores que recomiendan nombres relacionados a proveedores y eso viene acompañado de un rubro económico. Yo recibí este tipo de ofrecimientos y siempre recomendé perfiles que conocía. Soy consciente de las acciones y omisiones de mi parte dentro del proceso que se encuentra en investigación que han causado perjuicio a mi país y a provincia. Esta práctica, miren ustedes, ojo con lo que dijo Mendoza ayer, esta práctica de ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria por parte del gobierno de turno se practicó en este periodo en diferentes momentos, no solo para la aprobación de leyes, sino en diferentes procesos de juicios políticos. Cuando el enjuiciado quería conseguir los votos, llegaba él mismo con ofrecimientos o a través de otros, para salvarse, me imagino yo, de los juicios políticos. Cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, ojo, diciembre del 2012, fue la ministra que me aseguró que la designación de Tito Nilton, se refiere a Tito Nilton Mendoza, como gobernador de la provincia de Manabí, se daría luego de que en la asamblea se archivara la causa en su contra. Entonces, con mi voto, se archivó el caso y así se designó a Tito Nilton como gobernador. En las reuniones de los temas legislativos se hablaba de esa suerte de cuotas políticas. Esto ocurrió siempre desde que yo fui legislador. He detallado estas prácticas como un sistema roto, el reparto de cuotas políticas a cambio de la organicidad en el legislativo. Siempre existía un asesor que hacía de puente entre los legisladores y podía pedir cierta organicidad para tal o cual perfil. Cuando Paul Grande estuvo en la Secretaría de la Política, esta persona era Paul Bejarano. En el caso de la ministra Romo fue Fausto Holguín. Declaración de Daniel Mendoza. No declaración de los periodistas, declaración de Daniel Mendoza ante un juez de la Corte Nacional de Justicia. A mí me escandaliza esto. Me escandaliza esto. Y estoy convencido que a ustedes también. Por eso les pido que no pierdan la capacidad de asombro. No podemos perder la capacidad de asombro. Esto es un escándalo que debe ser aclarado, que debe ser investigado. La Fiscalía en este momento debe demostrar que no es selectiva y que está a la altura de las circunstancias. Aquí se mencionan legisladores. Y no solamente en el testimonio de Mendoza, amable audiencia, porque el testimonio de Mendoza terminó siendo justamente uno de los elementos que ayer causaron polémica. Hubo también otros testimonios. El testimonio de Giancarlo Benavides, por ejemplo, termina siendo un testimonio totalmente relevante en el contexto justamente de estas revelaciones. ¿Qué dijo ayer Giancarlo Benavides? Asesor de Daniel Mendoza. La ANT fue entregada a finales del 2018 a Daniel M., o sea, Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban 30 o 40 dólares por trámite, es decir, alrededor de 2.500 dólares diarios. Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Tamaín en el juicio político en su contra. Todo se encuentra en el blog de notas de mi teléfono y además en una libreta que se decomisó el día de mi detención. Debo precisar que teníamos otras cuotas políticas que no nos generaban recursos económicos, como la Secretaría de la Reconstrucción, la Gobernación de Manabí, Semplades. Miren ustedes, teníamos otras cuotas políticas que no nos generaban recursos económicos. Los piratas, buscando hacerse del tesoro. Ya, pero en este caso los piratas no encontraron retribución económica en estas instituciones. Como parte del reparto político por parte del gobierno. Por la cercanía con Daniel Mendoza, sé que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno María Paula Romo, incluso las de la ANT, designadas por el entonces ministro Aurelio Hidalgo, que también fueron aprobadas por María Paula Romo. Fragmento de la declaración de Giancarlo Benavides. Por pedido de Daniel Mendoza, dijo Benavides, entregué dinero a Eliseo Azuero en su domicilio dentro de una maleta. Ese día él estaba con René Tamayo y lo recibieron juntos. Con la ayuda de Miguel G. se hizo posible que se efectivizaran los cheques de Eliseo Azuero que entendieran parte de una negociación por una ley que se tramitaba.
El 14 de mayo, día de mi detención, se nos incautaron $40,000 del cheque que cobramos a la agencia de Banecuador en Manta y $2,000 que se autogestionaron para el movimiento político. También se incautó dinero en mi casa que se gestionó a través de cuotas políticas de mi ex jefe por medio de recaudaciones. A él le dieron la dirección regional de la ANT en Manabí que comprendía El Carmen, Portoviejo y Manta. Entonces ese dinero fue recaudado a través de la emisión de licencias. Testimonios ayer en la Corte Nacional de Justicia. Y lo último. Mencionan a los asambleístas del BADI. En estos testimonios mencionan a legisladores que están en funciones y que supuestamente habrían recibido dinero. Mencionan, Franklin C. detalló que entregó $360,000 a los asambleístas Raúl Tello, María Mercedes Cuesta, Washington Paredes y Franco Romero, además de los $320,000 a Eliseo Soria en Guayaquil. A mí me parece escandaloso. Y la Fiscalía hoy tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias. De esto vamos a seguir hablando tras la pausa. Péguese una taza de café buen día, por favor. Espero que al igual que yo, ustedes también estén más indignados que los hijos del yugo con esto. Impresentable, impresentable, impresentable. Una trama de corrupción en la que estarían involucradas autoridades de gobierno y legisladores. No puede ser normal, no debe ser normal. De modo alguno podemos normalizar la corrupción, amables oyentes, televidentes e internautas.